Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, quiero hablar un poco de esta semana, de la semana que va a empezar el día 1 de junio. Más que del fin de semana que no hay tantos aspectos, o por lo menos no hay aspectos importantes, pero se está sintiendo claramente la energía Géminis, la energía de comunicar, de hablar, eh, de sentir qué es lo que está pasando de alguna manera y poder expresarlo. La energía Géminis es siempre sociable, es una energía de aire, de fluir. Y si bien hay un montón de planetas retrógrados, eso no significa que esté frenada, sino lo contrario, sino que tratamos de incluso comunicar lo que nosotros vamos sintiendo internamente, comunicarnos a nosotros. Esta es la semana del famoso Venus Star Point, que es el momento, que va a ser el 3 de junio, en el que Venus se reúne con el Sol, en este caso en el signo de Géminis. Por lo tanto, siempre que hay un Venus Star Point es una sensación de haber, de revelación, de descubrir, de darme cuenta. En este momento eso se potencia porque hay muchos planetas que están retrógrados y que nos permiten también hacer una especie de análisis de cómo se está dando la situación interna de cada uno. Entonces, bueno, siempre un Venus Star Point es un momento de luz, un momento de iluminación donde podemos tomar incluso decisiones. A cada uno tendrá que ver mucho con la zona Géminis de su carta. Y para quienes tienen solo ascendente en Géminis, la situación se puede dar como más concreta, más intensa, lo van a percibir más intenso. Y también los signos mutables de alguna manera, o sea, el eje Géminis-Sagitario y el eje Virgo-Piscis. Pero tengamos en cuenta que unos días después, el 5, se va a producir el eclipse parcial eh, de luna, y entonces ahí ya se abrió el 22 de mayo, pero se inicia esta temporada de eclipses que es muy particular y que tiene algunas características importantes. Si hablamos de este eclipse penumbral o parcial de luna en Sagitario, debemos decir, además de que estamos hablando de un ciclo, que en el momento en que este evento se produce, el eclipse, eh, digamos, está cerca del nodo sur. Y cuando, porque el eje nodal está entre Géminis, el nodo norte, y Sagitario, el nodo sur. Cuando esto sucede tiene que ver con que hay energía para soltar. Y esa energía para soltar puede que venga con cierta tensión, con cierta crisis, porque se forma una cuadratura en lo que tiene que ver, eh, o sea, tenemos la luna en Sagitario, en el grado 15. A su vez tenemos al Sol y a Venus en Géminis. Y por otro lado, para formar ese triángulo que genera la tensión en los signos mutables, tenemos en Pisces a Neptuno y a Marte. Entonces, en esta tensión vamos a estar esta semana seguramente no solamente soltando, sino que viviéndolo de alguna manera con una tensión, con un estrés, con una sensación de no querer, de aferrarse, pero que necesariamente tenemos que soltar. Y además eso tiene que tener que ver con algo interno, mucho más para los signos mutables, pero también, como dije antes, pero también tengan en cuenta a la zona Géminis de su carta natal, porque allí es donde se va a producir esa cuestión que nosotros tenemos que liberar a través del nodo sur y de este eclipse parcial de luna en Sagitario. Por otro lado, sería bueno ver, bueno, en lo general, porque es muy difícil un pronóstico, pero en lo general podemos decir que, por ejemplo, a cada signo solar le corresponde una casa, más allá del lugar donde esté Géminis en su carta. A cada signo solar le corresponde una casa. Entonces, donde va a soltar Aries,
va a tener que ver con la casa 9. Y en la casa 9 posiblemente tenga que soltar ideas o conceptos o filosofías de vida que ya no corren más. En el caso de Tauro estamos hablando de su casa 8, entonces ahí lo que se va a soltar en las cuestiones de la casa 8 tienen que ver seguramente ya no con ideologías personales o religiosas o filosóficas como en la casa 9 como Aries, sino que Tauro tiene que hacer soltar algo que tiene agarrado internamente y que debe irse y que debe liberar una tensión emocional muy fuerte. Tauro está además con el tema de un macro cambio que tiene que ver con Urano. Entonces, esto va a reforzar, para los que tienen el Sol en Tauro, va a reforzar esa tarea interior que deben hacer para soltar mucho más o para hacer un gran cambio. En el caso de Géminis, Géminis va a estar teniendo en su casa 7, en la relación con las parejas, con los socios, no sería extraño porque ahí se va a sentir como muy fuerte que descubran con el Venus Star Point esta semana que hay algo o una pareja o una relación de sociedad que ya no va más y que lo puedan soltar en el proceso también del inicio de este eclipse de luna, de alguna manera se puedan liberar incluso puede ser concretamente de un socio de una pareja o puede ser de algún aspecto en relación a la pareja que ustedes digan, no, yo esto no lo quiero más para mi vida, y por ahí no se resuelve solo separándose, también se resuelve hablando. Pero está la oportunidad, está la energía para hacerlo, Géminis. Para los infinitos cáncer es muy importante que observen su vida cotidiana, que esta semana traten de maximizar los esfuerzos en dejar hábitos que no son saludables, en rutinas de trabajo que no son las que deben llevar adelante. Tal vez a veces hay que soltar un poco de esa energía de tensión y este es el momento para que Cáncer ponga un pie en el freno, deje cosas que no son tan primordiales en su vida de todos los días, cuide mucho su salud y deje las cosas que no benefician a un estado de vida eh, físico, mental y laboral que sea realmente armonioso. En el caso de Leo, los infinitos Leos tendrán una gran transformación y deberán soltar algo en aquellas cuestiones que tienen que ver con no con la pareja, sino con el amor, con el enamoramiento. Puede que se den cuenta que no estaban tan enamorados como creían, pueden que se den cuenta que hay que no son un gran amor no es tan gran amor, que se puede seguir la vida dejando a una persona que creíamos que era tan importante. Eh, es bastante posible que Leo sienta que lo que era el gran amor de su vida no sea más que una ilusión. No se olviden que sigo insistiendo que al estar Neptuno en cuadratura, es como que tuvieran, sobre todo los signos mutables, tuvieran un velo. No es el caso de Leo, que es un signo fijo, pero quiero decir que a todos nos va a dar un poco la sensación de develarse algo, de ver algo, y a Leo le puede pasar en aquel gran amor que siente que tienen en la vida o que han tenido. Virgo en realidad tiene que dejar muchas de las cuestiones aprendidas, de las enseñanzas que adoptó en su vida como certeras y únicas, y dejarlas un poco de lado y ver que no todo lo que hemos aprendido realmente es válido, que hay momentos en la vida que sirven para ciertas cosas que hemos aprendido y otros que no. Yo creo que los infinitos Virgo tienen que hacer un trabajo de revisar si de verdad todo aquello que aprendieron y que consideraban muy útil para su vida sigue siéndolo. En el caso de Libra, Libra va a ver de alguna manera frente a la necesidad de soltar cuestiones que tienen que ver con la casa 3, cuestiones que tienen que ver con las personas más cercanas, con los hermanos, con los allegados, con los vecinos, con
ahí es donde se puede estar dando para Libra, de algún modo, la necesidad de a qué le pongo punto final, qué saco de mi vida en este momento con respecto a las relaciones más cercanas al entorno. Por otro lado, que no es menor, en este momento en que muchas personas vivimos muy juntos a otras y no tenemos respiro por la cuarentena, al menos acá en Argentina. Por otro lado, bueno, Sagitario lo va a vivir eh, con, adentro de su yo más profundo. O sea, va a tener que soltar la imagen que transmitieron de alguna manera al resto del mundo, a las personas, al entorno, a lo social. Hay una imagen de ustedes proyectada en las personas que conocen, pero muy profunda, que va a tener que soltarse y van a tener que mostrarse mucho más claramente, como mucho más luminosamente, otro aspecto de su vida. Para que eso se manifieste es necesario dejar de lado esa apariencia que queremos sostener frente a los demás. Eso le va a pasar muchísimo a quien tenga Sol o ascendente en Sagitario. Por otro lado, Capricornio deberá revisar las cuestiones, o sea, este ciclo de este eclipse le va a ayudar a Capricornio, a los infinitos Capricornio, a una tarea que vienen haciendo como muy exigida, pero lo van a poder hacer como con más aire, como digo, con más energía que fluye y que tiene que ver con una transformación interna muy profunda. Capricornio ya viene haciendo eso, o sea, y lo viene haciendo con una sensación de que pesa todo. Bueno, tal vez sea el momento de darle el toque final desde lo más profundo de su vida, desde la relación de cuán sana debe ser la relación para el infinito Capricornio con él mismo, de poner en valor, de revalorizarse y de amarse a sí mismo para de verdad poder amar a los otros desde un lugar más sano, menos sometido, menos tóxico. En cuanto a Acuario, bueno, le toca en una casa, este eclipse le toca en una casa y todo esto que está pasando en Géminis, en la casa que tiene que ver con los demás, con los grupos, con los amigos, con las agrupaciones con las que está. Realmente hay que, será un momento para que Acuario revise realmente qué es lo que pasa con la gente que lo rodea, con los que considera grupos de pertenencia, amigos, proyectos en común, porque hay algo ahí que se tiene que ir por el nodo sur con este eclipse parcial de luna o penumbral de luna en Sagitario. En cuanto a Piscis, Piscis que también es un signo mutable que va a sentirlo con mucha tensión, Piscis en realidad va a tener que soltar algo que tenga que ver con su proyecto profesional, con su profesión, con los objetivos o con la manera en que ejerce la profesión que eligió frente a los demás, a su propia reputación. Aquello hay que dejar de lado tal vez la mirada de los demás y también hay que dejar de lado muchas cosas que tienen que ver con lo profesional y empezar a ver que hay otras cosas en la vida y que en ese aspecto, en la profesión, hay que dar un cambio, hay que dejar algo para reinventarse. Un poco hasta aquí cómo va a afectar el eclipse parcial en 15 grados del signo de Sagitario el próximo 5 de junio. Por otro lado, hablamos ya del eclipse, hablamos también del Venus Star Point, ese momento de iluminación, el eclipse tocando el nodo sur, diciendo hay que soltar todo esto, el Venus, el Sol y juntos en un signo como tan especial como es en cuanto a comunicar, en cuanto a descubrir, en cuanto a socializar como es Géminis. Y por último vamos a hablar un poco de la situación más extensa, y es la situación de todo aquello que viene pasando desde que ocurrió en enero la gran conjunción en Capricornio, esta cuestión porque esos grandes planetas están de fondo, aunque estén retrógrados, Júpiter y Saturno, los dos que representan el tiempo, que
que de alguna manera son quienes nos marcan el ritmo de la vida social, están retrógrados, pero siguen impactando en este proceso que tiene que ver con lo comunitario, con lo social. Júpiter se va a encontrar con Plutón cuando retrograde, después cuando se ponga directo se va a volver a encontrar. Entonces es posible que estos planetas, donde está Plutón, tiene que destruirse algo. Cuando Plutón llegó a Capricornio en 2008, o cuando Plutón llega a cualquier signo, Plutón llega y te avisa que hay que destruir todo, si no, o sea, es destrucción o muerte. Si uno se destruye y se reconstruye, se evita el otro aspecto, la muerte en sí misma de aquello que está obsoleto. Entonces, mientras Plutón esté acercándose y alejándose de aquí a fin de año, desde en su proceso de avance y de retrogradación, no se olviden que ahora Saturno está en Acuario, pero le quedan muy pocas semanas, viene retrocediendo para volver a Capricornio. Lo mismo está pasando en Júpiter, está en Capricornio, pero va a retroceder. Plutón de algún modo va a volver a encontrarse con Júpiter para finalizar, volver a encontrarse cuando ya es como que los planetas lo van tocando y van volviendo, lo van tocando y lo van volviendo. Y cada vez que se toca Plutón esto se tiene que terminar, este es un ciclo que ya no va. Como el proceso se inicia y se está dando en Capricornio, estamos viendo claramente cómo ha colapsado el sistema institucional del mundo. Capricornio son las instituciones, Plutón es quien derriba lo que ya no va para que emerja un nuevo sistema. Unos le llaman la nueva normalidad, otros le llaman el nuevo orden mundial. Se habla hasta el cansancio de todo este tipo de cuestiones, pero yo creo que lo que sí tenemos que entender que el mundo tal cual lo conocimos no estará más. Y en ese proceso, lo cual no significa que sea ni peor ni mejor, significa que tenemos que acompañar ese proceso, no descuidarnos, porque todavía queda mucho camino por andar, porque aunque el desconfine, o sea, Plutón nos mostró lo frágil que era nuestro sistema en general y sobre todo el de salud. Nos va a mostrar todavía cuán más frágil es, desde el 2008 que entró a Capricornio con la crisis mundial, cuán más frágil es cuando se vaya en 2023. Y cuán más frágil es cuando termine el proceso de el COVID-19 y haya que recuperarse casi como de una posguerra. Es un tiempo en que todavía nada está terminado, sino que es un proceso que hay que seguir avanzando. En principio va a durar unos meses más y de cómo actúen en cada lugar, cómo se produzca de responsable, porque las energías que nos están pidiendo, lo que está pidiendo el universo es que nos hagamos cargo de nuestros actos, es que sepamos que cada acción de nuestra vida tiene un efecto y si ese efecto es dañino, entonces la naturaleza va a generar una contrarreacción. Esto ya lo vimos y lo aprendimos en esta primer parte del año con esta pandemia. Si aprendimos realmente, sabremos ir desconfinando cada lugar del mundo y hacerlo más seguro. Si no aprendimos, va a resurgir para que aprendamos, porque Plutón no permite otro tipo de cuestión que no sea realmente un cambio. Así que les dejo todo mi amor y las buenas ondas a todos los amigos infinitos, que tengan una maravillosa semana, que puedan pensar, que puedan de alguna manera manifestar la energía lo más pura posible para fluir, para comunicarnos, para descubrir y para que cuando nos encontramos la próxima semana todos nos sintamos más fuertes y sintamos que realmente a través de seguir el universo podemos evolucionar. Cuídense mucho, buena semana para todos.